Una de las consecuencias del paso de Irene Montero por la ejecutiva del anterior gobierno fue la ley trans. Ley que fue opacada por la más polémica ley del solo sí es sí y que no se quiso hablar demasiado del tema. Hoy veremos cómo en otros países se están derogando leyes parecidas, leeremos estudios científicos y artículos para intentar poner un poco de cordura en esta locura, y también algún testimonio. Aquí aclaro, la crítica no es a las personas trans, es a la ideología de género, de igual forma que cuando critico al feminismo no estoy criticando a las mujeres. Y por cierto, la ley trans de Irene Montero tuvo leyes homólogas en las comunidades autónomas como la ley trans de Cristina Cifuentes, de la que también hablaremos. El Reino Unido da marcha atrás con los protocolos trans que ahora impone España. El gobierno británico sigue limitando la autonomía de los menores de edad para tomar decisiones respecto a los cambios de sexo, que fue seguramente el punto más polémico de la ley trans de Irene Montero, porque aquí no estamos hablando de adultos, a los cuales se les presupone cierta responsabilidad sobre las consecuencias que toman, sino por el contrario de menores. Y quiero enseñaros parte de un artículo que redactaron en Educamos en Familia sobre la cuestión de los falsos positivos. Algunos datos que nos animan a ser prudentes. Todo esto por el aumento de casos diagnosticados de disforia de género en adolescentes, cifra que va en aumento de forma alarmante. Y es que no todos los jóvenes que dicen tener disforia de género realmente la tienen. Primera explicación, un diagnóstico prematuro. Un posible motivo que puede explicar el incremento de los casos y el posterior arrepentimiento es que se ha permitido este proceso de toma de decisiones y se lleva a cabo antes de que los adolescentes alcancen una madurez suficiente y necesaria como para tener claro el cambio que desean realizar. En términos neurológicos, este hecho tiene que ver con la maduración de la corteza prefrontal, que según los expertos no termina de desarrollarse hasta avanzada la veintena. Muchos casos de adolescentes que dicen percibirse del sexo contrario a su sexo biológico, en realidad son personas que al llegar a la adultez reconocen ser homosexuales, pero al no entender en la adolescencia por qué se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, piensan erróneamente que tienen disforia de género. Y podéis pensar que bueno, pues entonces se da marcha atrás y ya está. Se interrumpe el tratamiento y asunto arreglado. Veamos ahora este artículo de Crónica Libre. Efectos nocivos e irreversibles de hormonar y medicar a menores con disforia de género de inicio rápido. Efectos adversos de la supresión de la pubertad. Cerebro, disminución de la inteligencia y el coeficiente intelectual, pérdida de memoria, deterioro de la memoria de aprendizaje, la atención, la función ejecutiva y la capacidad visual espacial, aumento del riesgo de demencia, hipertensión intracraneal y pseudotumor cerebral, evidencia anecdótica de tumores hipofisarios. Entended que se les somete a un choque hormonal en plena efervescencia hormonal. Y además las hormonas juegan un papel muy importante en la pubertad para desarrollarse. Ahora, no quedan ahí los efectos perniciosos. Puede provocar cataratas en los ojos, problemas en la tiroides, riesgo cardiovascular y de diabetes, también problemas de salud mental como depresión y trastornos del estado de ánimo, trastornos de sueño, aumento de la respuesta emocional, aumento del riesgo de intentos autolíticos y evidencias anecdóticas de psicosis y manía. Y por supuesto problemas óseos, problemas de fertilidad, problemas digestivos, dolor, malestar, llega a provocar incluso problemas en el sistema inmune. Y otra de las razones de este aumento en el número de jóvenes que se perciben como transexuales, hablando siempre de menores, es un diagnóstico equivocado. Algunos estudios han encontrado que los adolescentes que manifiestan tendencias transexuales, preguntados tras su madurez, cambian de idea entre un 70 y un 80% de los casos. Prácticamente la mayoría, y sin embargo con la ley trans de Irene Montero podrían iniciar la transición a pesar de que en la mayor parte de los casos luego cambian de opinión. Y como os mostré antes, los efectos pueden ser irreversibles y desde luego que muy graves. Pero sin lugar a dudas, y en esto el gobierno ha sido totalmente responsable, al igual que los medios de comunicación, la principal causa de estos falsos positivos es la ideología. Explicación 3. La influencia cultural de la ideología queer y su presencia en redes sociales. Es innegable la presencia de movimientos ideológicos, políticos, educativos y culturales de visibilización trans que suponen una gran ventaja para aquellos que desde la primera infancia están disconformes con su género. También su intensa difusión es probablemente uno de los grandes motivos para que personas jóvenes sin disforia puedan identificarse con este movimiento. No es lo mismo aceptar que promover.
Una cosa es enseñar a los jóvenes a respetar a todo el mundo y a ser educados con los demás independientemente de sus características, y otra cosa es mostrar esto como algo positivo cuando se debería de abordar con neutralidad. ¿Y sobre qué nos dice la ciencia? En los libros de divulgación y revisión de casos se plantea su impacto en las redes sociales y los influencers como fuentes de información sesgada. Se ha encontrado que muchos adolescentes que manifiestan ser trans no evidencian sentir malestar en relación a su sexualidad durante la infancia. Hay casos en los que la identificación con este colectivo surge de un malestar asociado a otro tipo de crisis psicológica, como citábamos anteriormente. La autora refiere el contraste entre la prevalencia esperada de la incongruencia de género y el fenómeno contagioso en países como Estados Unidos y el Reino Unido, país del que hablábamos antes y en el que ahondaremos antes de entrar a valorar la ley trans de Irene Montero y la ley autonómica de Cristina Cifuentes. Para empezar, en primaria no aceptarán los cambios de pronombre de los niños. De hecho, en el caso de Escocia anunciaban este miércoles que no interpondrán recursos para tratar de salvar en los tribunales el bloqueo impuesto desde Londres a la ley sobre la autodeterminación de género adoptada hace un año y que facilitaba la transición registral de las personas trans. Y visto como en el caso de Reino Unido están dando marcha atrás, vamos a ver en qué consiste la ley trans de Irene Montero. Claves de la ley trans: cambio de sexo en 4 meses desde los 12 años sin médico. ¿Quién mejor que un médico para evaluarlo? Sin embargo, vemos que lo quitan de la ecuación, demostrando que esta es una cuestión profundamente ideológica. Autodeterminación: sin informes médicos ni psicológicos, 2 requisitos actuales que borrará la ley. Tampoco necesitará testigos que avalen su testimonio, bastará una declaración ante el registro civil. En un plazo de 3 meses será citado de nuevo para ratificarse en la solicitud de cambio de sexo. Y enlazando con lo que veíamos antes de que los menores no tienen la corteza prefrontal cerrada y de tal manera no pueden ser responsables de sus actos, porque no pueden comprender las dimensiones y los efectos a largo plazo, vamos a ver otro punto muy polémico de la ley trans. La autodeterminación es completamente libre desde los 16 años, entre los 14 y los 16 se exige permiso de los padres. Entre los 12 y los 14 las solicitudes necesitan el aval de un juez y por debajo de los 12 los niños trans podrán cambiar el nombre y ser tratados acorde a su identidad en centros escolares, pero sin poder cambiar jurídicamente de sexo. Desde los 14 pueden transicionar con permiso de los padres y desde los 16 sin la autorización paterna. Curiosamente, con 16 años no puedes conducir, comprar alcohol, fumar, hacerte un tatuaje o un piercing, pero sí puedes someterte a un cambio de sexo. Y antes de leer un testimonio de una de las personas que se arrepintió de haber transicionado, vamos a ver qué pasó en Madrid. Las modificaciones propuestas por el gobierno de la Comunidad de Madrid a la ley trans que se aplica en la región no son suficientes. Esto a colación de que Isabel Díaz Ayuso hizo algunos cambios dentro de la ley trans de su mismo partido que aprobó Cristina Cifuentes. Sin embargo, no fueron cambios con el suficiente calado como para poder proteger a los menores. Asociaciones comentan que aunque la rectificación del Ejecutivo Popular incluye cambios positivos, es necesario que también se ponga fin a los tratamientos experimentales con menores y se protejan los espacios seguros de las mujeres. Resulta inaceptable que no sean eliminados los tratamientos hormonales de bloqueo de la pubertad para menores y los tratamientos con hormonas cruzadas en la pubertad, prácticas ya desechadas por experimentales y dañinas en los países pioneros de la implantación de estas leyes, razón por la cual os traje el ejemplo de Reino Unido. La reforma sigue permitiendo que se utilicen bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, por todo ello exigen la paralización de esos tratamientos. Y ahora vamos con un caso que tuvo lugar en Galicia. Una joven coruñesa demanda al Sergas por autorizar un cambio de sexo erróneo. Las asociaciones, entre comillas, LGTB, que no representan a las personas LGTB sino sus propios intereses, se desligaron del caso y no apoyaron a la joven, demostrando que lo que les importa es la ideología y no las personas. Se busca clientelarizar a las personas LGTB, crear una red clientelar de votos, en lugar de trabajar por sus derechos. Derechos que, por cierto, ya están garantizados gracias al artículo 14 de la Constitución española. Todas las políticas específicas no son derechos, sino que son privilegios, ya que un derecho ampara a toda la población, no a un colectivo únicamente. La joven coruñesa Susana Domínguez, de 21 años, ha iniciado una reclamación por el error cometido por profesionales de la sanidad pública gallega al autorizar y realizarle intervenciones ligadas a un cambio de sexo, tales como una histerectomía, es decir, retirar el útero, o un tratamiento hormonal. ¿Y cuándo iniciaron este proceso? Cuando tenía únicamente 15 años. Al retirarle el útero la han esterilizado de por vida. Algo absolutamente irreversible. Los psiquiatras que la atendieron no tomaron en cuenta sus circunstancias personales previas
y apunta a que se debía haber atendido a los antecedentes de salud mental tanto de la joven como de algunos de sus familiares antes de autorizar las intervenciones y las administraciones hormonales. Tenía rasgos esquizoides y una serie de circunstancias psíquicas que tendrían que haberse valorado como su condición autista. No era trans, era autista y tenía antecedentes familiares de tipo psiquiátrico. Y vuelvo a repetir, le retiraron el útero. Y puede pareceros una locura porque lo lógico es que los padres sean los primeros interesados en garantizar el bienestar de sus hijos, que haya padres que puedan llegar a incitar en algunos casos a transicionar a los hijos. El vídeo que os voy a mostrar es viejo, como también es antiguo el ejemplo del Dr. Money que os enseñaré después, pero sirve para ejemplificar que sí que hay padres que para demostrar que son más progres que nadie tienen un hijo trans, cuando en realidad están volviendo loco a su hijo o incluso diciéndole lo que tiene que decir. Quiero que prestéis especial atención a cómo el niño busca con la mirada a su madre para ver si lo que está diciendo es lo que quiere oír, y también cómo la madre va guiando lo que dice el niño. Como ese autobús que dicen que las niñas no pueden tener colita. ¿Por qué? Es complicado, yo pones el artículo. Porque es feo. Claro, es feo, te hace ponerte triste, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? Trans. ¿Y estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no, porque ¿qué eres? Una chica. Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. No sabe lo que es ser trans, no sabe lo que es, lógico, únicamente es un niño, y es la madre quien habla por él. Y lo grave aquí es que este niño interpreta que el amor de su madre es condicional. Lo lógico es que tú pienses que tus padres te quieren de forma incondicional, pero en este caso concreto busca siempre ese refuerzo positivo. Si no dice lo que la madre quiere oír, tal vez ese amor deje de ser recibido. Un tremendo caso de manipulación que además es muy peligroso para la salud mental y física de este niño. Tristemente no se trata de un caso aislado. Capitán Bitcoin dice, niña trans, entre comillas, castrado químicamente con bloqueadores de la pubertad para parecerse a una niña, le pregunta a su madre, a veces pienso que soy un niño, me amaría si fuese un niño, la época demencial que estamos viviendo se estudiará con estupor y asombro en el futuro. Y toda esta crítica no es a las personas trans, sino a la ideología de género, que es algo que viene desde hace bastante tiempo atrás. Probablemente ya conocieseis este caso, pero fue el pistoletazo de salida a toda esta demencia. La trágica historia de David Reimer, el niño que fue obligado a vivir como niña. A consecuencia de un accidente siendo un bebé, un doctor propuso que se le hiciese una reasignación de sexo. Así comienza su funesta historia, llena de errores médicos. David nació en el 65, en una ciudad al oeste de Canadá. Sus padres, dos adolescentes llamados Janet y Ron, le pusieron el nombre de Bruce. Tuvo un hermano gemelo al que llamaron Brian. Cuando los bebés tenían alrededor de 8 meses llegó la tragedia en una vida marcada de ellas. Se les diagnosticó fimosis y el urólogo encargado de realizar la operación utilizó un método de cauterización con corriente eléctrica que abrasó los genitales de Bruce. Brian no fue operado y se curó naturalmente de la fimosis. El Dr. Money sostenía que la identidad sexual se aprendía en la infancia, que era una construcción social y que por tanto podía cambiarse. Los padres del niño, preocupados porque la lesión pudiese marcar su vida sexual y su felicidad, decidieron llevarlo a Baltimore a la consultora del psicólogo John Money. Money había investigado y escrito varios trabajos sobre el desarrollo sexual y los roles de género. Sostenía que la identidad sexual se aprendía en la infancia, que era un constructo social y que podía cambiarse. Después de estudiar el caso, Money los convenció para que le hicieran una reasignación de sexo porque sería lo más beneficioso. Le practicaron una orquiectomía y se le extirparon los testículos. A partir de entonces le cambiaron el nombre a Brenda. Y sin ningún tipo de evidencia, el Dr. Money hizo un estudio del caso diciendo que había sido positivo. No solo no lo fue, sino que fue el inicio de una auténtica catástrofe familiar. Money publicó el estudio diciendo que había sido un éxito, su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo, pero no era así. Según se supo después, los Reimer mentían sobre la situación de Brenda cada vez que visitaban la consulta de Money. David confesaría años después que jamás sintió que encajase, que en el colegio se reían de sus formas poco femeninas y se negaba a ponerse vestidos. Las visitas al doctor suponían un auténtico trauma para David y, según contaría más tarde el Dr. Money, obligaba a los gemelos a hacer distintas posturas sexuales y le mostraban fotografías de hombres desnudos para reforzar su sexualidad. Brian desarrolló esquizofrenia. Bruce advirtió a sus padres con tan solo 13 años que se quitaría la vida si tenía que volver a acudir a la consulta del doctor.
Brian, el hermano gemelo de David, falleció por sobredosis, incapaz de superar el remordimiento y el dolor de la situación de su hermano, y en 2024 su mujer anunció que quería separarse de él. El 5 de mayo David aprovechó una ausencia de ella para coger una recortada, condujo hasta la tienda de comestibles y se voló la cabeza de un tiro. Toda una familia destrozada por culpa de la ideología de género. Todo esto es lo que ha traído la ley trans de Irene Montero y las distintas leyes homólogas a nivel autonómico. Pensad que se está experimentando con jóvenes que ni siquiera saben si realmente tienen disforia de género. Ya os mostré la cantidad de falsos positivos, parte de los cuales querrán destransicionar cuando sean adultos, pero tendrán que arrastrar efectos irreversibles de por vida. E insisto, esta es una ley que ha pasado sin pena ni gloria, opacada por la también muy perniciosa ley del solo sí es sí. Pero es especialmente grave porque afecta de forma directa a los menores. Toda esta legislación debe ser derogada como está ocurriendo en el Reino Unido, y cuanto más se tarde va a ser peor. Debemos concienciar a la sociedad de todos estos efectos perniciosos que no nos han contado porque están cegados por la ideología. Debemos parar esta locura antes de que sea demasiado tarde, como lo fue para David y Bruce. Lince TV, política y noticias.